Bien, chicos, ¿cómo están? Bien, Vale, qué bueno. No sé si se acuerdan de mí, estuve con ustedes en el primer bloque. Una pregunta antes de iniciar. ¿Alguno de ustedes sabe qué materias van a llevar en segundito? ¿Y alguna que les llame la atención? O si no la saben, nada más díganme. yo no sé. Yo tampoco. Ok, van a llevar de las básicas, farmacología, fisiología, inmunología y microbiología. El tema que vamos a ver hoy les va a servir mucho para fisiología y farmacología. Entonces, si le ponen atención, nada más van a tenerlo que agregarle unas cuantas cositas, porque ahorita no, el chiste no es ver la parte endocrinológica, sino la parte bioquímica, pero les va a servir mucho. Y como yo siempre se los he dicho, bioquímica es de razonarlo. Entonces, ahorita van a ver cómo todo se vuelve un poquito más sencillo si en vez de memorizarnos, nos ponemos a razonar. Entonces, para empezar, ¿qué es una hormona? ¿Qué se les ocurre que sea una hormona? ¿Un lípido? Ok, un lípido puede ser un lípido. Ujú. Un neurotransmisor. Si a ustedes, ok, un neurotransmisor. Algunos funcionan como neurotransmisores, otros no, pero sí también pueden entrar por ahí. Pero si ahorita su familia, así de la nada, llega y les dice, oye, tú que estás estudiando medicina, ¿cómo definirías hormona? ¿Qué le contestarían? Bueno, ¿Podría ser un mensajero mm, del torrente sanguíneo? Bueno, un mensajero del cuerpo. ok, sí. Si nos Sí. ponemos estrictos con la definición, y esta la pueden encontrar en un diccionario, nada más que un poquito modificada, es una sustancia química compleja producida en una glándula del cuerpo que inicia o más bien regula la actividad de un órgano o un sistema. Las palabras que nunca se les deben de olvidar cuando quieran definir hormona es producir en una glándula y que regula la actividad. Esas son las que nunca se les deben de olvidar. Y ahorita todas van a ver cómo sí se producen en una glándula y cómo regulan ciertos procesos. Ahora, las podemos clasificar dependiendo, por ejemplo, de su secreción. Unas son exócrinas y unas son endócrinas. ¿Saben la diferencia entre exócrina y endocrina? Eso me parece que lo ven en esto. Bueno, me parece que las endocrinas se caracterizan porque van directamente, su señalización va en el tejido sanguíneo. Y las exocrinas son las que Ok, literalmente se secretan a otras partes del cuerpo. muy bien, efectivamente. Para que nunca se les olvide, porque a mí me pasaba mucho en primero que me confundía entre exócrina y endocrina y decía, ay, ¿cuál va la sangre y cuál va las cavidades? ¿Dónde está la sangre? ¿Dentro o fuera de nuestro cuerpo? Pues dentro. Entonces, acuérdense que si la sangre está dentro, las endocrinas son las que se segregan, como bien lo dijo su compañera, al tejido sanguíneo. Y las exocrinas, pues normalmente van a órganos huecos, ¿ok? Como en el intestino, por ejemplo, o a cavidades exteriores. Sin embargo, también las podemos clasificar de acuerdo a cómo están compuestas. Se le dice una clasificación de biosíntesis. Y esa es la que nos va a interesar ahorita de acuerdo a lo que nos pide su programa. Tenemos tres tipos: las peptídicas, las amínicas y las esteroideas. Ahora, si ustedes recuerdan,
bueno, si estuvieron conmigo en la primera clase de bioquímica, les dije que bioquímica normalmente se va juntando todo. Necesitan lo de primer bloque para segundo bloque y lo de segundo bloque para tercer bloque y así. Entonces, recordando lo que vieron de primer bloque de péptidos y aminoácidos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No sé si esté bien, o tengo entendido que el aminoácido es la unidad más básica de una proteína y las peptídicas sería el conjunto de todos estos aminoácidos. Muy bien. Eso quiere decir que las peptídicas es un conjunto de muchos aminoácidos, de distintos aminoácidos, y las amínicas provienen solamente de un aminoácido en general, y las esteroides provienen del colesterol principalmente. Ahora, dentro de estas, las podemos dividir a su vez en liposolubles e hidrosolubles, que es lo que nos va a interesar para su temario. Si nosotros le pusiéramos aquí un numerito, 1, 2 y 3, ¿cuáles dirían que irían en liposolubles y cuáles en hidrosolubles? Las liposolubles serían las esteroideas, ¿no? Muy bien, ese sería una liposoluble. Las demás, ¿qué les parece que sean? Hidrosolubles. Son hidrosolubles, tanto las peptídicas como las amínicas. ¿Por qué? Porque si la amínica es hidrosoluble, pues la peptídica, que es un conjunto de aminoácidos, pues por lógica también tiene que ser hidrosoluble. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver la clasificación ya un poquito más detallada entre peptídicas, amínicas y esteroideas. Vamos a empezar con las peptídicas. Esto lo van a recordar para cuarto bloque. Hay algo que se llama teoría de la biología molecular y básicamente comprende pues 3 procesos. Sí, 3 procesos, algunos le pueden agregar otros, pero bueno. Todo comienza a partir del ADN. Esto de seguro lo vieron en la prepa, pero si no se acuerdan, aquí lo van a volver a ver y más detallado en cuarto bloque. Entonces, acuérdense, las peptídicas comienzan a partir de la teoría de la biología molecular. ADN sufre una transformación en ARN. Y ese ARN configura para formar una proteína. Y en sí una proteína es un péptido. La proteína ya es cuando ya es funcional, cuando ya está doblada, completamente plegada y todo eso. Ahora, para que se acuerden, lo primero que debemos de hacer es ese ADN que se encuentra en el núcleo no puede salir. Entonces lo que necesitamos es algo que sí se pueda salir y pueda ir al citoplasma, que es donde se encuentra principalmente el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y todo eso. Entonces, lo que yo hago primero es escribir el mensaje, es decir, lo transcribo. Entonces, por el proceso de transcripción, paso de ADN a ARN mensajero. Y después, como ese mensaje no quiero que nadie más lo lea más que los ribosomas, que son los encargados de formar proteínas, va codificado. Entonces, una vez que llega a ellos, necesito descodificarlo. ¿Cómo lo hago? Lo traduzco. Entonces, es el proceso de traducción. Y el tercer proceso que les decía es básicamente de ADN a ADN, que se llama replicación o duplicación. Pero eso lo vamos a quitar de aquí porque ese no nos interesa por ahora. El que nos interesa para las hormonas es el proceso de transcripción y traducción. Ahora, en ese momento que ya se ha formado el péptido, ustedes en histología vieron
que en el aparato de Golgi, que en el retículo endoplásmico rugoso, sufre algo que se llama modificaciones posttraduccionales. Esas modificaciones posttraduccionales le van a conferir cierta protección frente a ciertas cosas que verán en el cuarto bloque. Ahorita no se preocupen por ello. Una vez que sufre esas modificaciones, se tiene que almacenar en un lugar. Y el aparato de Golgi es conocido por almacenarlo en vesículas. Entonces, ahí se almacena. Y estas vesículas se van al citosol o al citoplasma, como le quieran llamar, y ahí se quedan. ¿Ok? Y es básicamente como se empiezan a formar. Después tenemos a las hormonas amínicas. Las amínicas provienen solamente de un aminoácido. Eso hay que ponerlo aquí. Un aminoácido. Especialmente uno que se llama tirosina. Sin embargo, esa tirosina puede seguir dos caminos. Puede transformarse en lo que decían en un inicio, en un neurotransmisor. O bien transformarse en una hormona que se forma cuando se le pega yodo a la tirosina, que son las hormonas tiroideas. Los neurotransmisores que provienen a partir de la tirosina se llaman catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Son tres. ¿Dopamina? Dopamina, muy bien. ¿Noradrenalina? Adrenalina, muy bien. ¿Y cuál falta? Noradrenalina. Muy bien, noradrenalina. Y las hormonas tiroideas son básicamente dos, T3 y T4. Eso nada más se los dejo ahí como brevario cultural, ahorita no nos vamos a enfocar en ellas. Y después tenemos a las esteroideas. Las esteroideas se forman a partir del colesterol. ¿Ok? Y eso incluso cuando lo vean en tercer bloque van a ver cómo se forman pues ciertas hormonas. Ahorita nada más acuérdense que provienen del colesterol. Por lo tanto, ¿qué otra cosa podemos agregarles? Ya dijimos que este es un producto de varios aminoácidos. Aquí con un asterisco le puedo poner que son diferentes. Las amínicas provienen de un solo aminoácido, que es la tirosina, y las esteroideas del colesterol. Ya quedamos que las peptídicas son hidrosolubles, las amínicas son hidrosolubles, y las esteroideas son liposolubles. Por ejemplo, una peptídica que nos va a interesar ahorita es la insulina. Un ejemplo de una amínica que nos va a interesar ahorita es la adrenalina. Y un ejemplo del que nos va a interesar en las esteroideas se llama cortisol. ¿Ok? Y nos faltaría una más que es el glucagón. El glucagón también es peptídica. Pero ahorita nada más por dejarlo en ejemplo, insulina, adrenalina y cortisol. ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctor. Perfecto.
Entonces, como lo vemos en este meme, la hormona tiene que llegar a un lugar. Ese lugar está específicamente hecho para que ella se pueda unir. Es su receptor. Ese receptor o esos receptores se pueden dividir en dos. Ahí. Me moví esto. De membrana o los intracelulares. Los de membrana que vamos a ver en esta clase son de dos tipos. Tirosina sinasa, que le pertenecen a la insulina, receptores acoplados a proteína G, que le pertenecen a glucagón y adrenalina, y los intracelulares se dividen en extranucleares e intranucleares. Los extranucleares se llaman receptores citoplasmáticos y esos le pertenecen al cortisol. Y los intranucleares son los receptores nucleares. Y esos receptores le pertenecen, por ejemplo, a la hormona tiroidea. ¿Ok? Y yo sé que les acabo de decir que las hormonas tiroideas son de tipo amínico y por lo tanto son hidrosolubles. Sin embargo, por ahí empieza a haber un cambio conformacional cuando se le pega el yodo, lo que la vuelve un poquito más factible a que atraviese la membrana del núcleo y la membrana citoplasmática. Pero les digo, las hormonas tiroideas ahorita no nos interesan. Entonces, recuerden, de las 4 hormonas que vamos a ver hoy, los receptores que nos interesan son la tirosina sinasa, acoplados a proteína G, y los receptores citoplasmáticos. Vamos a empezar con el de la insulina. Dijimos que es una hormona peptídica. Y al ser una hormona peptídica, podemos decir que es hidrosoluble. Entonces, yo les pregunto, si es hidrosoluble, ¿creen que pueda atravesar la membrana? ¿No? No. No, porque acuérdense que la membrana está hecho de lípidos. Y pues las grasas con el agua no se llevan. Entonces, por eso necesitamos un receptor de membrana para que lo pueda introducir, por así decirlo, porque no lo introduce, nada más recibe la señal y ahorita vemos todo lo que hace. La insulina, ¿dónde se produce? ¿En qué órgano? ¿Páncreas? La páncreas. En el páncreas. Aguas con decir hígado, ¿eh? ¿Y saben en qué células del hígado? Las beta. En las células beta. Esa C con un tachecito significa célula, para cuando no lo quieran escribir completo. Entonces, se une a un tipo de receptor de membrana, especialmente de tipo tirosina sinasa, que es lo que decíamos, como no puede atravesar la membrana, necesita a alguien que esté afuera para que reciba su señal. Ahora, yo les pregunto, si dividiéramos a las hormonas en hipoglucemiantes e hiperglucemiantes, ¿la insulina qué sería? ¿Hipo o hiperglucemiante? Hipo. Muy bien, ¿por qué? Bueno, está bien. Porque es la que introduce la glucosa a las células. Muy bien. Entonces, al introducir la glucosa a la célula y sacarla del torrente sanguíneo, nosotros, ¿dónde medimos la glucosa en sangre? Ah, ya se los dije, en sangre. Entonces, si yo la estoy metiendo a la célula, pues entonces va a empezar a disminuir su cantidad en sangre. Por eso es hipoglucemiante. Y esta se secreta en el estado postprandial. Es decir,
después de comer. ¿Ok? Eso nunca se les debe de olvidar, porque son preguntas probables de departamental. Entonces, tenemos aquí nuestra insulina. Antes de eso vamos a dividir a nuestro receptor. Nuestro receptor tirosina sinasa tiene dos porciones, una fuera de la membrana y una que atraviesa la membrana. La que está fuera se le conoce como subunidad alfa y la que está por dentro se le conoce como subunidad beta. En la subunidad alfa lo que se va a hacer es reconocer a la insulina, ¿ok? Y la porción alfa lo que tiene son sinasas, por eso se llama tirosina sinasa. Yo supongo que ya se lo debieron de haber dicho, si vienen las asesorías de aquí, o sus doctores, o cualquier persona que conozcan que vaya un poquito más adelantado, pero cuando ustedes les dicen sinasa, se refiere específicamente a un proceso. ¿Se acuerdan qué hacen las sinasas? Pega Transferencia fosfato. de grupos de fosfato. Muy bien. Entonces, esos nunca se les debe de olvidar. Cada vez que ustedes vean sinasa, acuérdense que fosforila. Entonces, agarra fosfato y se lo pega. Entonces, eso es lo que tiene en la subunidad beta. Entonces, nosotros acabamos de comer, se secreta insulina, viene, se pega en este tejido, lo reconoce la porción alfa, y la porción beta lo que va a hacer es agarrar ATP y le va a quitar un fosfato y se transforma en ADP. Y entonces ese fosfato que le quitó, que aquí está, se lo va a pegar al IRS, o también conocido por sus siglas en inglés, substrato de residuos, perdón, sustrato receptor de insulina. Entonces, se lo pega y se lo pone aquí. En ese momento, el IRS, al estar fosforilado, está activo. Y lo que hace es fosforilar a MAP sinasa. La MAP sinasa, o también conocida como proteína activada por mitógeno, y la K es de sinasa, pero es mejor decirle MAP sinasa, va a seguir dos caminos. Esa MAP sinasa, así como tal, va a ir activando a más MAP sinasa, más y más y más y más, hasta que por ahí se encuentre con esta fosfatasa. Y la MAP sinasa, ¿qué creen que le haga la fosfatasa? ¿También fosforilarla? La fosforila. Entonces la activa. Y al activarla, la fosfatasa lo que hace es empezar a quitarle fosfato a estas dos enzimas. Estas dos enzimas tenían ahí un fosfato pegado. Y normalmente todas las enzimas, cuando tienen un fosfato pegado, no funcionan, están inactivas. Hay por ahí algunas excepciones, por ejemplo, la fosfatasa, que a la fosfatasa le encanta estar activada cuando tiene un fosfato pegado. Entonces, esa fosfatasa elimina este fosfato y elimina este fosfato. Este de aquí y este de aquí. Ahí. Doctor, Mande. entonces la fosfatasa les va a quitar ese, ¿cómo se dice? Ese fosfato
al glucógeno sintasa y al fosfofructoquinasa para que se activen. Exactamente. Aquí lo voy a Ok. poner que se lo saca. Ok, gracias. Y entonces, en este momento, esta se activa y esta se activa. Y al mismo tiempo, la mapsinasa fosforila a GLUT4. Al fosforilarlo, lo inactiva. O bueno, por así decirlo, cuando está activo el GLUT4, está cerrado. Y al inactivarlo, lo que hace es abrirlo. Entonces ocasiona la apertura de GLUT4. Y supongo que ya se los dijeron. Pero GLUT4 permite la entrada de glucosa, principalmente en tejidos como el hígado. ¿Ok? Ahora, de las vías que ya vieron, una de ellas es la glucólisis. ¿Se acuerdan para qué servía la fosfofructosinasa 2 o también conocida como PFK2 para los amigos? Yo, ¿Sí lo bueno, recuerdan? aquí la tengo anotado. A ver, Es responsable de la síntesis y degradación de la fructosa 2,6-bifosfato. ¿ok? ¿Y qué pasa cuando aumentan los niveles de fructosa 2,6-bisfosfato? Eh, es la que va a regular la actividad de las enzimas, fosfo- fosfofructoquinasa 1 y fructosa bifosfatasa 1. Exactamente. Ujú. Entonces, acuérdense que la fosfofructosinasa 1 es una enzima reguladora de la glucólisis. Entonces, al activarse la fosfofructosinasa 2, o les digo para sus amigos, TFK2, esta lo que hace es estimular a la PFK1 y la PFK1 a su vez estimula la glucólisis. Y la glucólisis estimula dos cosas, y eso ya lo vieron. Una es la formación de piruvato. Ay, ya no se escribe piruvato. Y la otra es la formación de ATP. Tampoco es tanto ATP, pero sí lo forma. ¿Ok? Y tiene mucho sentido porque yo estoy metiendo la glucosa y esa glucosa pues pasa a la glucólisis y ni modo de que la glucólisis esté inhibida. ¿Se imaginan si eso pasa? Se me va a acumular todo. Y pobre hígado, se va a llenar de carbohidratos y va a explotar. Entonces, aquí está el primer paso. Ahora, hay una vía que supongo que ustedes no han visto. ¿Han visto la glucogénesis? Sí, sí la vimos. Bueno, yo sí la vi con mi doctor. Ah, ok. Entonces, sabrás, o bueno, se los digo a todos, una vez que se empieza a inhibir todas las vías directas de la glucólisis, es decir, hagan de cuenta, ya tenemos suficiente ATP, que es la energía que necesitamos. Ya tenemos demasiada, ya no queremos más. Entonces se empieza a inhibir la ATP sintasa. Después de que se inhibe la ATP sintasa, se empieza a inhibir la cadena transportadora de electrones. Una vez que se inhibe la cadena transportadora de electrones, se inhibe el ciclo de Krebs. Cuando se inhibe el ciclo de Krebs, también se va inhibiendo la descarboxilación del piruvato. Y cuando se inhibe la descarboxilación del piruvato, se inhibe la glucólisis. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa se empieza a quedar almacenada en el hepatocito. Por lo tanto, necesitamos quitarlo, porque les digo, si se queda ahí va a explotar el pobre hígado. Entonces, lo tenemos que almacenar de una forma. La forma de almacenar los carbohidratos es en glucógeno.
Y la enzima reguladora de la glucogénesis es la glucógenosintasa. Entonces, al momento de yo activar esta enzima, estimula la glucogénesis, y a su vez aumento los niveles de glucógeno, que es mi reserva de energía. Es decir, cuando yo empiece a entrar en un periodo de ayuno, ese glucógeno se va a degradar y me va a formar glucosa para que entre rapidísimo a la glucólisis, pase a la descarboxilación del piruvato, pase a ciclo de Krebs, pase a la cadena transportadora de electrones, a la fosforilación oxidativa, que es donde está la ATP sintasa, y se forme ATP y yo tenga energía. Eso es lo que nos permite que, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos temprano para tomar nuestras clases y ya no nos dé tiempo de desayunar, podamos estar en pie, porque si no nos quedaríamos dormidos o nos empezaría a doler la cabeza y todo eso. ¿Alguna duda con esta vía? Hablen No, ahora, callen para siempre. no, yo no tengo ninguna duda. Los demás, chicos. No. Una duda tonta es que obviamente ahí la insulina ya tiene glucosa, ¿no? Uh-huh. Ok, ya. Gracias, doctor. Incluso para que no se te olvide, lo podemos poner aquí. Estímulo para secretar insulina. Altos niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, se aumenta la insulina y sucede todo esto. Que básicamente lo que se deben de aprender es qué efectos tiene sobre las vías. Es decir, la insulina estimula a GLUT4 para que entre la glucosa. Ya entró la glucosa. Ahora, estimula la fosfofructosinasa 2 o PFK2. Esa fosfofructosinasa 2 lo que forma es fructosa 2,6-bisfosfato. Y entonces el aumento de fructosa 2,6-bisfosfato estimula la PFK1 o fosfofructosinasa 1. Y esa fosfofructosinasa 1, si ustedes recuerdan, forma parte de las 3 enzimas reguladoras de la glucólisis. Y la glucólisis forma piruvato, que se va a ir a la descarboxilación del piruvato, se va a ir al ciclo de Krebs y después a la cadena transportadora de electrones y después a la fosforilación oxidativa para finalmente formar ATP. Y pues también en la glucólisis formamos cierta cantidad de ATP. Y la otra, estimula la glucógenosintasa. ¿Por qué? Porque también nuestro cuerpo no sabe cuándo vamos a volver a comer, entonces él se prepara y empieza a almacenar ciertas porciones, sobre todo cuando ya se empieza a inhibir las vías y se empiezan a volver más lentas, pues entonces en ese momento se activa la vía del glucógeno. Acuérdense, la vía del glucógeno es para almacenar carbohidratos. El glucógeno no es nada más que glucosa unida a glucosa y ramificándose, ¿ok? Eso es lo importante, básicamente, apertura de GLUT4, activación de glucógenosintasa y activación de fosfofructosinasa 2. Es muy raro que les lleguen a preguntar sobre este o sobre esta. Lo que sí les pueden preguntar es si este receptor utiliza ATP. Y pues sí, sí utiliza. De hecho, una de las preguntas de departamental de hace algunos años fue cuál de los receptores de las hormonas del control del metabolismo de los carbohidratos no usa ATP. Ahorita que terminemos la clase, me dicen cuáles. Entonces, aparte de eso, ¿alguna otra duda? En serio, no se queden con ninguna. Otra, doctor. Sí, Entonces, dime. lo primerito que tendría que pasar después de la entrada de la glucosa sería la fosforilación de GLUT4 para que
suceda lo de la fosfatasa o es simultáneo? No. Ok, la MAPSinasa lo que hace es fosforilar a GLUT4 y Ajá. cuando lo fosforila se abre, porque cuando, vamos a ponerle aquí en un dibujito, este es GLUT4, esta es una puertita, este es el hígado, o bueno, el hepatocito, y de este lado está la sangre. Entonces, la glucosa quiere entrar. Vamos a ponerle aquí una G de glucosa. Cuando no tiene fosfato, este está cerrado. Cuando se fosforila por MAPSinasa, se abre. Y entonces en ese momento permite el paso de toda la glucosa. Y simultáneamente, MAPSinasa está activando a la fosfatasa. Y la fosfatasa les está quitando el fosfato, aquí está volando, a estas dos enzimas. Una para que estimule la glucólisis y la otra para que empiece a almacenar los carbohidratos. ¿Sí? Ya más claro. Entonces me surgió otra duda. ¿En dónde están los receptores para la insulina? Los receptores para la insulina están básicamente en todos los tejidos, a excepción de algunos como por ejemplo los eritrocitos, la retina y cosas por el estilo, que son característicos de que no tienen mitocondria. ¿Ok? Ah, ok, ok. Sí, doctor. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? No, doctor. Vale. Entonces pasamos a la siguiente hormona, que es el glucagón. Es una hormona peptídica, por lo tanto también es hidrosoluble. ¿Dónde se produce el glucagón? ¿Alguien sabe? ¿En el hígado? No. Actúa en el hígado, pero no se produce ahí, En el páncreas. en el páncreas. Nada más que la diferencia es las células. La insulina es en las beta y el glucagón es en las células alfa. Se une a un receptor de tipo proteína G. Y entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿el glucagón es una hormona hiperglucemiante o hipoglucemiante? Hiper. Hiper. Hiperglucemiante. Y su estímulo para su excreción es el ayuno. Ayuno de corto plazo. El ayuno de corto plazo lo pueden clasificar entre las primeras 4 a 12 horas más o menos, ¿ok? Dependiendo de cada persona. Pero a partir de las 4 horas después de que ustedes ya dejaron de comer, se empieza a secretar esta hormona. Ahora, ¿por qué es hiperglucemiante? Porque va a favorecer la liberación de glucosa a la sangre, porque es en el ayuno. Yo necesito siempre, pues no siempre, pero la mayoría del tiempo, necesito carbohidratos, necesito glucosa para formar ATP. Entonces, ¿qué hace el glucagón? El glucagón va volando en la sangre, llega a su receptor y este receptor se une a un receptor acoplado a proteína G. La proteína G es esta. Y la proteína G se divide en 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Alfa siempre está unida a GDP. Ahora, una de las preguntas comunes de este receptor es que es un receptor
de tipo heptamérico. Se los pongo aquí. Es un receptor heptamérico. ¿A qué le suena hepta? 7. 7. ¿Por qué se le dice que es heptamérico? Porque tiene 7 veces contacto con la membrana y los podemos contar. Aquí es 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tocó 7 veces la membrana, ¿ok? Por eso se le conoce así. Y no es por nada, pero luego lo preguntan los doctores o en el departamental. Ahora, ¿qué sucede cuando el glucagón se le pega al receptor? En ese momento, el GDP se va y se le pega un GTP. Cuando la subunidad alfa tiene un GTP, como que se siente muy especial y se separa de sus amigos. Yo ya no quiero estar con ustedes. Y se separa. Al momento de separarse, como ella se cree muy especial, se va con los de más alto nivel según ella. Y para eso está la enzima adelinato ciclasa, que es muy popular. Entonces, adelinato ciclasa solamente acepta a gente que tenga ATP, GTP y todos esos que terminen con trifosfato. Es decir, aquellos que tengan 3 fosfatos los acepta. Entonces se le acerca, le dice, hola, ¿cómo estás? Fíjate que yo soy tu amiga porque tengo GTP. Le dice, está bien, ¿qué quieres que haga? Dice, ¿puedes aumentar los niveles de ATP? Y dice, sí, no te preocupes. Entonces, al estimularse la subunidad alfa con la adelinato ciclasa, se aumentan los niveles de ATP. Y al aumentarse los niveles de ATP, se activa esta enzima que se llama pKa. Esta pKa también es conocida como proteincinasa A. Y entonces, esa proteincinasa A va a tener efecto en 2 enzimas. En la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. ¿Qué les dije que hacían las sinasas? Pegar fosfato. Fosforilar. Pegar fosfato, fosforilar. Muy bien. Entonces, a las 2 les pega el fosfato. Ahora, les dije que la mayoría de las enzimas no funcionan cuando tienen fosfato enfrente o pegadito, a excepción de algunas cuantas. Una de esas excepciones se llama glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, al tener un fosfato, se activa. En cambio, la glucógeno sintasa, al tener un fosfato, se inactiva. Por eso, si recuerdan esta enzima glucógeno sintasa, la fosfatasa le tuvo que quitar su fosfato para que estuviera activa. ¿Y cuál era la función de la glucógeno sintasa? Simula la glucogénesis para Muy formar bien, glucógeno. exactamente. Eso es cuando tenemos insulina, es decir, estamos en un estado postprandial. En este dijimos que es en un estado de ayuno. Entonces, ¿le sonaría razonable que yo empiece a formar glucógeno? No, porque necesitaríamos energía.
¿no? Exactamente. Entonces, pues se inhibe esa parte, se inhibe la conservación de glucógeno. Exactamente. Y la glucógeno fosforilasa lo que hace es romper el glucógeno para que se transforme otra vez en glucosa. A eso se le llama glucogenólisis. Esa glucogenólisis transforma el glucógeno en glucosa y la glucosa puede entrar a la glucólisis. Y al entrar a la glucólisis, pues ya hace todo lo de la vía central. Glucólisis, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa y forma ATP, que es lo que queremos. Entonces, esta glucólisis, después de varios pasos, forma ATP, que es nuestra meta. Entonces, por eso se activa en el ayuno, porque en el ayuno nosotros no estamos comiendo, no le estamos metiendo a nuestro cuerpo carbohidratos que sean útiles. Por eso necesito yo ocupar el almacén que ya tengo e irlo degradando. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Bueno, pero ¿qué creen que pasa después? La adelinato ciclasa le dice, yo formo el ATP a cambio de tu GTP. ¿Qué te parece? Y le dice, sí, está bien. Y si es más, para verme buena onda, solamente te voy a quitar un fosfato. ¿Se va? Y le deja un GDP. Pero lo que no sabe es que una vez que le regresa su GDP, le dice, pero yo no me junto con gente que tiene GDP. Así que, ahuecando el ala. Y pues entonces la subunidad alfa se va triste y le dice a sus amigos que perdón, que si la vuelven a aceptar. Y pues a ellos les encanta estar con gente que tiene GDP. Entonces le dicen, sí, no hay problema. Y se le vuelve a pegar, esperando el estímulo otra vez del glucagón. ¿Ok? Entonces, acuérdense, cuando el glucagón se une, se transforma ese GDP en GTP, estimula la adelinato ciclasa, la adelinato ciclasa aumenta los niveles de ATP, al aumentarse los niveles de ATP, se estimula la pKa y la pKa fosforila la glucógeno sintasa y a la glucógeno fosforilasa. Una se activa y la otra se inactiva. ¿Alguna duda? No. No, doctor. Perfecto. Entonces tenemos a la adrenalina. La adrenalina es una hormona amínica, por lo tanto también es hidrosoluble. ¿Dónde creen que se produzca la adrenalina? Esto vamos a borrarlo porque esto ya está muy avanzado. En la glándula adrenal. Muy bien, en la glándula suprarrenal. Esto ya de las células lo ven cuando estén en fisio. Ahorita no se preocupen por ello. Se une un receptor de tipo proteína G. Cambio en la glucemia también es una hormona hiperglucemiante, porque al igual que el glucagón, lo que estimula es la liberación de la glucosa. Y su estímulo es el ejercicio. Ahora, existen dos tipos de receptores alfa y beta. Hay algo que se me olvidó decirles acá. Esta proteína G todavía tiene más subunidades. Hay algunas proteínas GS, GI y GQ. Las GS
estimulan a la adelinato ciclasa. Las GI, como es de una I de inhibir, inhiben a la adelinato ciclasa. Y las GQ estimulan a algo que se llama fosfolipasa C. ¿Ok? Si se acuerdan de esto de parafarma y paraficio, se les va a hacer muy sencilla la vida. Y también un poquito para bioquímica, aunque en bioquímica no les van a preguntar GS, GI y GQ. Pero pues les puede ir sirviendo para darse una idea para farma y fisio. Pero si no, pues nada más apréndanse que hay unas que estimulan a la adelinato, otras la inhiben y otra a la fosfolipasa C. Eso para que me entiendan lo siguiente. Los receptores alfa se dividen en dos. Alfa 1 y alfa 2. Y los receptores beta también se dividen en dos. Incluso algunos tienen la clasificación de hasta 3. Pero por ahorita nada más vamos a dejar también en 2. Beta 1 y beta 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Muy sencilla. Alfa 1 es de tipo GQ. Alfa 2 es de tipo GI. Y beta 1 y beta 2 ambas son de tipo GS. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien ya se me perdió? Todo bien, doctor. Todo bien. Muy bien. Entonces, ¿con cuál quieren empezar? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa. Ah, Alfa. Bueno, los receptores alfa predominan en el músculo. ¿Ok? Estos receptores alfa, sobre todo al que nos vamos a enfocar, es al receptor alfa 1. Ahí es donde se va a unir la adrenalina. Bueno, también al alfa 2, pero ahorita el que nos interesa en el ejercicio es el alfa 1. Ya cuando vean fisiología, ven para qué sirve el alfa 2. Entonces, este está en el músculo. ¿Y pues qué son todos los tejidos con músculo? Pues primero el sistema musculoesquelético. También el sistema cardiovascular. Principalmente esos dos. Lo verán en histología ya más adelante, pero los vasos sanguíneos también tienen músculo. Liso, pero también tienen músculo. El punto ahorita es el músculo esquelético. Cuando nosotros hacemos ejercicio, ocupamos nuestros músculos. Y nuestros músculos para contraerse, si recuerdan el mecanismo de contracción que vieron en histología, necesita de ATP. Y para que nosotros podamos tener ATP, necesitamos carbohidratos. Entonces, lo que hace ese receptor cuando se estimula alfa 1, ¿qué dijimos que hacía la GQ? A la fosfolipasa, pero no me acuerdo si inhibe o activa. La activa. Ok. Activa a la fosfolipasa C. ¿Esta fosfolipasa a qué le suena? ¿Qué creen que haga? ¿A qué le suena lipasa? Que rompe lípidos. Muy bien. Cuando ustedes vean una enzima que tiene asa,
que no sea sinasa, quiere decir que lo rompe. Entonces, esa fosfolipasa C se va a la membrana y empieza a destruir los lípidos. Y entonces, de ellos obtenemos dos cosas. Algo que se llama inositol fosfato, 3-fosfato o IP3 y DAG o diacilglicerol. Eso lo van a ver en tercer bloque. ¿Se acuerdan de mí cuando vean la membrana? Van a ver que la membrana, los fosfolípidos, están formados por diacilglicerol y por algún alcohol, en este caso el inositol. Pero ahorita, pues acuérdense nada más de esto. Inositol, 3-fosfato o IP3 y diacilglicerol. ¿Qué va a pasar después? El diacilglicerol estimula una enzima que se llama PKC o proteína sinasa C. ¿Qué les dije que hacían las sinasas? Fosforilar. Fosforilar. Entonces, fosforila la glucogenosintasa. ¿Y esta enzima funciona con fosfato pegado o no funciona? Funciona. O sea, está activa. Está activa. ¿Ok? Acuérdense de eso. Esa siempre va a ser pregunta departamental. Les van a decir si se fosforilan estas enzimas, ¿cuál de ellas está activa? Y deben de buscar esta de glucógeno fosforilasa siempre, 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 siempre. Porque es la que normalmente les preguntan. Pero bueno, al activarse, ¿qué dijimos que hacía la glucógeno fosforilasa? Va a producir la glucogenólisis. Muy bien, glucogenólisis. Y esa glucogenólisis ya dijimos que libera glucosa. Y después de muchos, 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 muchos pasos que ya ustedes se saben, se forma ATP. Y con ese ATP se puede llevar a cabo la contracción muscular. Ahora, este IP3 o inositol 3-fosfato también tiene su actividad. Hagan de cuenta que aquí hay un organelo dentro de la célula que se llama retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico se caracteriza por tener calcio en su interior. ¿Qué va a hacer el inositol 3-fosfato? Le dice al retículo endoplásmico, oye, no seas malo, necesitamos que también estimules a la glucógeno fosforilasa. ¿Puedes liberar, por favor, calcio? No sé cómo te va a ayudar, pero está bien, yo lo libero. Entonces, el calcio se sale y aumenta la cantidad fuera del retículo. Y al aumentar la cantidad, se le va a pegar a una proteína que se llama calmodulina. Y esta calmodulina también estimula a la glucógeno fosforilasa para hacer la glucogenólisis, liberar glucosa y formar ATP. Y que se pueda llevar a cabo la contracción muscular. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Podrías repetir lo de IP3? ¿Ok? Se llama inositol trifosfato. ¿Ok? Estimula el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico tiene calcio. Ese calcio aumenta su actividad y aumenta la cantidad fuera de él porque lo expulsa. Al aumentar esa actividad, se une a calmodulina. Y la calmodulina unida al calcio estimula la glucógeno fosforilasa. Para formar glucogenólisis, bueno, para estimular la glucogenólisis, después aumentar la glucosa y el ATP. ¿Ok?
O sea que la glucógeno fosforilasa puede ser activada por la calmodulina y por la fosfocinasa, ¿lo que era? Sí, Ah, ok, gracias. ¿alguna duda? No, doctor, ya no. No, doctor. Bien. Entonces, ya terminamos con ese. Eso es lo diferente de una GQ que estimula la fosfolipasa C y entonces pasa todo esto. Siempre que ustedes vean una GQ, acuérdense de fosfolipasa C, diacilglicerol, IP3, calcio, PKC, y a lo mejor ya no va a ser la misma enzima. A lo mejor va a ser otra enzima en farmacología y fisiología, pero el punto es que siempre es más o menos el mismo proceso. Ahora, esta enzima que está aquí es la adelinato ciclasa, ¿ok? La del glucagón es tipo GS. Entonces, como ya vimos esta, ¿quién se anima a decirme cómo funciona el receptor beta? ¿Nadie? Bueno, yo tengo aquí algo apuntado. No sé si sea eso. A ver, Aquí dice que si son los receptores adrenérgicos estos. sí, Bueno, dice, muchas células del organismo contienen receptores adrenérgicos y en ellas se acoplan catecolaminas que activan el receptor e inducen la estimulación del sistema nervioso simpático. Y también que se acoplan a proteínas G. ok. Pero les dije que esta también era GS. Lo único que quiero que hagan es repasen cómo funcionan las GS. ¿Van a activar la adelinato ciclasa? Van a inhibir la subunidad alfa. Creo que no se escucha su micrófono. Disculpen, ¿sí me escuchó? Ahora sí. Ya. Ya, doctor. Perdón. Les decía que se unía la proteína G. La proteína G liberaba su subunidad alfa. Esa estimulaba la adelinato ciclasa. La adelinato ciclasa aumenta los niveles de ATP y al aumentar el ATP estimula la PKA o proteína sinasa A. ¿Y qué hacía la proteína sinasa A? Fosforilar a glucógeno sintasa y a glucógeno fosforilasa. Muy bien, pero en este caso nada más se va a encargar, o bueno, lo que nos interesa aquí es a la glucógeno fosforilasa, para que estimule glucogenólisis, aumente la glucosa y aumenten los niveles de ATP, y que a este ATP pueda ayudar a la contracción muscular.
¿Ok? ¿Alguna duda? No, doctor. Entonces acuérdense, siempre que vean GS, es proteína G, subunidad alfa, estimula adelinato ciclasa, aumenta ATP y estimula a PKA. Y la PKA se va a ir sobre ciertas enzimas. A lo mejor no siempre es glucógeno fosforilasa. ¿Ok? Sí. La Y GQ siempre es con fosfolipasa C. Y la GI lo que hace es inhibir a la subunidad, a la adeninato ciclasa. ese también se va a encontrar en músculo esquelético o en dónde. No, la GI normalmente es en el músculo liso, principalmente en los bronquios. De hecho, ¿alguien de aquí tiene asma? ¿O conocen a alguien con asma? No. No. Bueno, ahorita que termine la clase, se van a buscar qué es el salbutamol. El salbutamol es el respirador que ellos utilizan. El salbutamol es un agonista o activador de los receptores alfa 2. Los bronquios tienen músculo liso. Al inhibir a la adelinato ciclasa, lo que hace es relajarlos. Y entonces por eso, pues permite que entre más aire. Por eso es el tratamiento contra el asma. ¿Ok? Por eso les digo, eso les va a servir mucho para farma. Pero bueno, ahorita nada más nos interesan estos. Lo que acaba de decir, doctor, son de las alfa 2, ¿verdad? Sí, Ah, vale. ¿Y las beta, esas sí también entran en el músculo? perdón, esas no les dije. Esas también están en músculo. Ay, ya no escribe esto. Espérenme, que ya se trabó esto. El músculo y en el hígado. ¿Ok? Ahí es donde están presentes. Ah, vale. Gracias, doctor. Vale. Entonces, si no hay duda, pasamos a la última, que es el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea. Entonces es liposoluble. Esto también lo vamos a borrar por las células porque eso también está avanzado. ¿Dónde creen que se produzca el cortisol? También en la glándula adrenal, ¿no? Muy bien, en la glándula suprarrenal. Se une a un receptor de tipo citoplasmático y también es una hormona hiperglucemiante. Y su estímulo es el ayuno prolongado, que es mayor a 12 horas, o bien el estrés. Entonces, aguas cuando están estresados por los DEPAs, porque sus niveles de cortisol se pueden estar elevando y pues eso no es bueno. Pero bueno, después ya verán en el tercer bloque, cuando vean integración metabólica, qué pasa con el cortisol y por qué no es bueno. Pero bueno, por ahora, el cortisol, al ser liposoluble, puede atravesar la membrana y se pega a un receptor que se encuentra en el citoplasma. En ese momento, el cortisol se sube como a un carrito, por eso le puse unas llantitas, y es transportado hacia el núcleo. Dejen, quito el cortisol de ahí, porque si no, no me va a dejar agarrarlo. Entonces, se sube el carrito, avanza el carrito y lo deja aquí. Y el cortisol se pega al ADN. Y entonces viene otra vez cierta parte del proceso de transcripción y traducción. Nada más que esta vez va a ser para formar enzimas, no hormonas.
Entonces, el ADN, por varios procesos, forma las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis. ¿Ya vieron la vía de la gluconeogénesis? Sí, pero muy a medias. Ok. Gluconeogénesis nunca hay que confundirla y eso les va a pasar cuando la estén estudiando con glucogénesis. Glucogénesis es la formación de glucosa. Gluconeogénesis es la formación de nueva glucosa. Esta vía no utiliza glucógeno, utiliza otro tipo de sustratos, principalmente alanina, piruvato, ácidos grasos y todo eso. Y las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis son 3. Una se llama fosfoenol piruvato carboxicinasa. La otra es la fructosa 1,6 bisfosfatasa. Y la última se llama glucosa 6-fosfatasa. Y estas enzimas, algunos la consideran como la glucólisis al revés. ¿Por qué? Porque se está formando glucosa. Pero no es la glucólisis al revés, nunca digan eso porque les van a dar un zape por ahí algún día. Entonces, como su función es formar glucosa nueva, y con glucosa nueva me refiero a que proviene de aminoácidos y también a partir de ácidos grasos, esa glucosa después entra a glucólisis y después de muchos pasos que ustedes ya se saben o que se van a saber para el departamental, forma ATP. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Qué dice fructosa 1,6? ¿Qué? Es que no se ve. Bisfosfatasa, perdón. Ah, ok. Gracias. Ay, los hago así. Y glucosa 6-fosfatasa. Bueno, eso es básicamente cómo funcionan. Entonces, cosas importantes a recalcar. Existen 4 hormonas en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuáles de ellas son hiperglucemiantes y cuáles hipoglucemiantes? ¿Sí recuerdan? Como doctor es que se me trabó. ¿Cuáles son las hormonas hiperglucemiantes y cuáles son las hipoglucemiantes? Las hipoglucemiantes son la insulina y Ajá. Y la adrenalina. no ¿Seguros? sé, es hiper, No, ¿no? la La adrenalina es adrenalina es hiper, hiper. ¿no? Ah, es Sí. Sí. También el cortisol. Hay 3 hiper. La adrenalina, el cortisol que acabamos de ver y falta el el glucagón. glucagón, ¿cierto? Muy Creo bien, que la única hipoglucemiante es la insulina, ¿no? muy bien. Ajá. Porque si se dan cuenta, todas son en ayuno o en ejercicio. Sí. O bueno, las otras 3. Entonces no podemos estar comiendo y estar haciendo ayuno, porque si no, ya no es ayuno. Y tampoco vamos a estar corriendo y vamos a estar comiendo, porque pues nos vamos a ahogar. Para que se acuerden y nunca se olviden, o sea, digan, son 4 hormonas importantes. 3 de ellas son hiperglucemiantes y una es hipoglucemiante. Y pues nada más se aprenden una, la hipoglucemiante, que es la insulina. Y si no se acuerdan que es hipoglucemiante, ustedes ya deben saber, porque pues, es una enfermedad muy común. ¿Cuál es el problema de los diabéticos? Los Pueden niveles altos. producir Está insulina. alterada la insulina. ¿Ok?
Entonces, ¿qué genera? Que tengan glucemias de 200, 400, 600, cuando los niveles normales son de 70 a 100. Entonces, no a todos se les manda insulina, pero a la gran mayoría, pues sí se le manda. Entonces, acuérdense, ¿qué se ponía el paciente diabético? Se pone insulina. Entonces, la insulina lo que hace es disminuir la glucosa en sangre, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Ya después por ahí les explicarán diabetes en el siguiente bloque, y si no, a lo mejor me toca a mí. Pero bueno, acuérdense de eso. Ahora, yo les dije que una pregunta que una vez me hicieron fue, ¿qué receptor no utiliza ATP? ¿Cuál es? Los, este, tiene que ver con las proteínas G. Ok, vamos a ver. Vean. Aquí ocupamos ATP. ¿Por qué no escribe esto? Esperen, ahí está. ATP. Entonces, el tirosina sinasa no es la respuesta. Aquí ocupamos ATP. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Aquí ocupamos ATP. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. Los de adrenalina tampoco son. Es decir, todos los proteínas G utilizan ATP. A excepción, bueno, es que sí la utiliza, pero no es en un proceso un poquito más detallado y ahorita no nos interesa. El de fosfolipasa C, digamos que en un paso de por aquí utiliza ATP. Pero bueno, para fines de esta clase, acuérdense, todos los proteínas G y todos los tirosina sinasa utilizan ATP. El de cortisol, ¿en algún momento vieron ATP? Sí, cierto, ¿no? En ningún momento. Los intracelulares. Ajá, los citoplasmáticos y los nucleares, como los de las hormonas tiroideas, no utilizan ATP. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ellos utilizaron ATP al momento de traducir las señales. Aquí no fue necesario porque la señal llegó directamente al núcleo, porque la hormona es liposoluble y puede pasar la membrana, es decir, hace una difusión pasiva, nadie la necesita andar acompañando. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso. ¿Qué otra pregunta les pueden hacer? Sí, ¿ante qué estímulo se activa la calmodulina? Ante la presencia de calcio. Ante el aumento de calcio. Porque me acuerdo que nadie nos había dicho eso y ahí vamos todos preocupados al departamental. Y nos preguntaron que ante qué estímulo se favorecía la calmodulina. Entonces, aguas con eso. No creo que les pregunten receptores alfa-beta, pero o sea, sepan que el alfa es fosfolipasa C, en el caso de los alfa-1, y los beta es proteína G. Así de sencillo. ¿Ok? Y aprendan dónde se hacen. El páncreas, no son en células alfa, otros beta. ¿Alguien tiene alguna duda de cualquiera de ellos? No, doctor. Bueno, entonces, si no hay dudas, eso sería todo. Y recuerden que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que logran superar. ¿Ok? Y Muchas pues, gracias. eso es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bye. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta Doctor, luego. tengo Gracias. una hasta duda, luego. pero de otro tema. No sé si me